El aula de clases. Ese espacio que todos conocemos en mayor o menor medida, en el cual solamente entre primaria y secundaria hemos pasado más de 7.500 horas, y aquellos que deciden avanzar en educación universitaria pueden incluso haber triplicado ese número. Después de pasar tanto tiempo en un aula, ¿por qué al ingresar en una organización seguimos necesitando volver a pasar por ella? El lugar de trabajo habitual en nuestra sociedad es en organizaciones tradicionales, con estructuras jerárquicas, flujos de mandos, reglas, estandarizaciones y demás medidas que buscan de alguna forma prolongar y garantizar la estabilidad de la organización en el tiempo, es decir, que puedan llegar a alcanzar su fin social, la razón por la que la organización existe en primer lugar. En el caso de la mayor parte de las organizaciones, ese fin social es lograr generar algún tipo de rédito económico para sus socios. En el caso de otras, es lograr un fin más altruista, como ocurre en las fundaciones o sociedades civiles, mientras que otras organizaciones constituyen grandes instituciones para garantizar el funcionamiento del Estado, provincias o municipios. Sea cual sea su fin, para alcanzarlo, las organizaciones se suelen estructurar de una forma relativamente estática, y como ya indicamos, con jerarquías y reglas definidas. Sin embargo, dentro de las organizaciones puede surgir la necesidad de introducir nuevas herramientas, metodologías, actitudes, aptitudes o competencias para ayudarles a alcanzar su meta. Esto es lo que se conoce como necesidades de capacitación. Las organizaciones tradicionales están acostumbradas a la incorporación de nuevos conocimientos a partir de modelos igualmente tradicionales, arraigados en la metodología del aula. Ernesto Gore, en su texto Hacer visible lo invisible, lo plantea como una metáfora vacunatoria. El instructor, especialista, consultor o facilitador introduce el conocimiento como si fuera un insumo, el contenido de la jeringa de una vacuna. Ese conocimiento se supone que debe lograr que el individuo, sometido a la capacitación, modifique su conducta para aplicar los nuevos procedimientos aprendidos. Por tanto, ha quedado vacunado durante cierto tiempo. En caso que no modifique su conducta, se repetirá el proceso hasta lograr el resultado deseado o desistir en el intento, lo que ocurra primero. Sin embargo, esta visión puede resultar engañosa, dado que, primero, entiende el conocimiento como una posesión individual, ajena al contexto y a los acuerdos necesarios para llevar adelante la puesta en práctica de dichos conocimientos. Segundo, entiende al individuo como un sujeto pasivo que va a modificar sus acciones solamente por recibir el conocimiento. Y tercero, entiende al conocimiento como un insumo preexistente a la capacitación, y no un producto de ella en sí mismo. Gore nos propone una mirada distinta sobre la capacitación, dejando de lado al conocimiento como una posesión individual y observándolo como el resultado de una interacción colectiva en el contexto determinado de la organización, yendo mucho más allá del aula y del instructor. El autor entiende el conocimiento como un producto de la capacitación en lugar de un insumo de la misma. Es que el hecho de que una persona tenga el conocimiento para realizar la tarea de cierta forma o manera no significa que en un contexto determinado lo vaya a hacer. Hay una historia que a mí me gusta contar porque lo entendí cuando escuché esta historia. En una aldea del Perú había indígenas que no hervían el agua y como la sacaban del río se parasitaban. Entonces los médicos del hospital fueron casa por casa explicándoles que había que hervir el agua para que no se parasitara, para matar los parásitos. Nadie lo hizo. Los médicos, que ya de por sí eran prejuiciosos, se convencieron de que los indios vivían en la pobreza porque ves cómo son. Alguien se tomó el trabajo de ir casa por casa preguntando. Bueno, no había leña. Ellos trabajaban en la zafra 14 horas por día. Los chicos tenían que ir a la escuela. Juntar la leña no era fácil. Para calentar agua, para después dejarla enfriar. Para matar unos bichos que ellos jamás habían visto. Es más, ni siquiera el médico los había visto. Les habían contado que estaban. Y además, claramente, las enfermedades las producía el mal de ojo, el empacho, el malquistarse con los dioses,
todo ese tipo de cosas. Fíjense que la actitud de los indígenas era tan racional y tan inteligente como la de los médicos. Lo que había era una terrible diferencia en las creencias, en el sentido de las cosas. Nadie hace cosas que no tengan sentido, y sobre todo en la calidad del vínculo. Si ellos hubieran podido confiar un poquito más en los médicos, probablemente lo hubieran hecho, aunque no lo hubieran entendido. Es aquí donde se plantea que la comunidad dentro de la organización es la que va a ser capaz de producir y poner en acción nuevos conocimientos. A esto el autor lo denomina las comunidades prácticas. Dentro de las comunidades prácticas, cada individuo posee sus propios acuerdos tanto explícitos como implícitos, sus propias experiencias y expectativas, que interactúan con los demás miembros de la comunidad, conformando a su vez una red de programa, es decir, una red de interacciones que permite el intercambio de experiencias y posturas y por tanto la producción de nuevo conocimiento que va a ser incorporado dentro del funcionamiento organizacional, en la práctica del día a día. Ahora, podríamos preguntarnos, pero si el conocimiento lo producen estas comunidades prácticas dentro de la misma organización, ¿para qué hacer una capacitación? ¿Para qué estaría el profesional? ¿Dónde queda el rol del profesional? El instructor, facilitador, profesional o consultor deja de ser quien debe introducir bloques de contenido prefabricados y pasa a constituirse en quien colabora con los distintos grupos o comunidades de la organización, facilitando la interacción con los contenidos que demanda para crear nuevos conocimientos. Y es que muchas veces los individuos necesitan información o prácticas que son ajenas a ellos para hacer mejor su trabajo. Pero no se busca transmitir contenido abstracto, sino poder identificar y entender por qué aquello que resulta necesario no pudo aprenderse por sí solo en el lugar de trabajo, y adaptar así los contenidos al contexto de la red en la que se pretende incorporarlo. Ahora, Gore nos presenta un ejemplo de la importancia de poder adaptar los conocimientos y las prácticas a cada contexto organizacional. Hace muchos años me ocurrió que yo trabajaba en una organización, antes de estar full time en una universidad, y la gente de marketing había hecho un folleto que la gente de operaciones lo había entregado, para variar, 3 semanas tarde, después que había vencido la promoción. Junté a la gente de marketing y de operaciones en mi oficina, dos personas que cuenten a ver qué había pasado. La historia de los de marketing era para llorar, todo el trabajo que se había perdido. Los de operaciones simplemente los miraron y dijeron, les dijimos que el folleto no podía tener más de 10 centímetros. No tiene más de 10 centímetros, no, tenía 10 centímetros 2 milímetros. La diferencia es que la máquina ensobradora no los podía meter adentro de los sobres, y eran 300.000 sobres, y llevó 3 semanas ensobrarlos en vez de una noche. 3 milímetros en marketing no es nada. Si una persona de marketing mira mucho 3 milímetros es para echarlo. Si una persona de operaciones no entiende que 3 milímetros es la diferencia entre sí o no, no es una persona de operaciones. Entonces, construir conocimiento dentro de la organización no implica que todo el mundo sepa todo. Todo el mundo tiene que saber por lo menos qué es lo que saben los otros y respetar el conocimiento ajeno, entender las prácticas del otro. Y es una función contradictoria de la dirección de una organización que por un lado tiene que profundizar el conocimiento de cada una de esas islas, pero por otro lado tiene que hacer puentes para que esas islas puedan trabajar juntas. Esa construcción que empiezan a crear esos vínculos es precisamente el conocimiento organizativo.